de ellos, el libro de Isaías, el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel. Antes de pasar a lo que es la estructura judía hebrea del canon bíblico, para que nos demos cuenta por qué razón son solo 3 profetas mayores y no 4 o 5 profetas mayores como muchos mencionan, vamos a leer lo que nos dice en Lucas 24, 27 y 44 la palabra de Dios, y lo vamos a hacer de la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Vamos a ver allí lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 grandes divisiones de la escritura hebrea. La ley de Moisés, ¿cuál es la otra? Los profetas, ¿y cuál es la otra? Vamos a ver por qué razón entonces los judíos dividían, hacían estas 3 grandes divisiones en hebreo sobre lo que tiene que ver con el concepto de la Biblia, toda la estructura de la palabra de Dios y todo lo que es la división judía del Antiguo Testamento. Si vemos la división judía del Antiguo Testamento, para que entendamos por qué razón solo hay 3 profetas mayores, vamos a ver lo siguiente. Leímos en el libro de Lucas, capítulo 24, versos 27 y 44, que las 3 grandes divisiones de la escritura hebrea son la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y aquí está completamente la estructura. La ley de Moisés, ¿a cuáles o a cuántos libros se refería? ¿Cuántos libros? 5 libros. ¿Cómo se le llaman esos 5 libros? El Pentateuco. Ahí está la ley de Moisés. Lucas 24, 44. Ahí está una de las divisiones. La ley de Moisés. La otra división, los profetas. En los profetas hay 2 divisiones. Los profetas primeros o anteriores y los profetas postreros o posteriores. ¿Por qué razón 2 divisiones de los profetas? Anteriores o primeros y posteriores o postreros. Por la siguiente razón. Esa división se hace porque hubo un grupo de profetas que escribió antes de la monarquía. Hubo otro grupo de profetas que escribe después de la monarquía. ¿Cuál monarquía? La monarquía es el momento en el cual el pueblo de Israel comienza a tener reyes, monarcas sobre Israel. Entonces algunos profetas escriben antes de ese periodo monárquico y otros profetas escriben después del periodo monárquico. Por esa razón se le llama los profetas primeros o anteriores y los profetas postreros o posteriores. En los profetas primeros o anteriores tenemos el libro de Josué, ustedes lo ven desde ahí, el libro de Josué, tenemos también el libro de Jueces, el libro de Samuel, los 2 libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, y los 2 libros de Reyes. Ahí tenemos los profetas que escribieron antes de la monarquía. Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Los profetas posteriores escriben después de la monarquía, ustedes lo van a ver aquí, están Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Cuántos profetas? ¿Cuántos profetas? ¿Cuántos hermanos? Y estamos mirando lo que es la división judía del Antiguo Testamento, confirmada en el libro de San Lucas, capítulo 24, 44, por el mismo Jesucristo. Porque Jesús es quien habla en San Lucas 24, 27 y 44. Esos profetas postreros tienen 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero también tienen 12 profetas menores. Y pienso que mañana ustedes van a estar hablando de los profetas menores, no me concierne explicar eso, pero esa división de los profetas tiene
3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y 12 profetas menores que concluyen con el libro de Malaquías. La otra división de lo que es la división judía, de las 3 grandes divisiones de los escritos hebreos, es la división que se llama los escritos. Los escritos están divididos de la siguiente forma. Tienen libros proféticos, está Job, Salmos y Proverbios, 5 rollos del Mejilot, que son 5 libros de la palabra de Dios que se leen en las sinagogas judías, básicamente en los días festivos. Estos 5 libros son 5 rollos que se escribieron de manera individual y los judíos en sus sinagogas los leen frecuentemente los días festivos. Son el libro de Cantares, el libro de Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Ahí están los 5 libros o los 5 rollos del Mejilot, que también se llaman los rollos o los libros de las cuevas del mal muerto. Se le llama así en la actualidad. Los hebreos le llamaban los libros del Mejilot. Dentro de esa descripción o esa definición de los escritos, también tenemos los libros históricos. Dentro de los libros históricos hay unos libros proféticos, pero no son profetas mayores. En los libros históricos tenemos el libro de Daniel, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y los 2 libros de Crónicas. Ahí tenemos entonces lo que es la división total judía del Antiguo Testamento. Y ahí usted se da cuenta por qué razón nosotros tenemos solo 3 profetas mayores y 12 profetas menores. Ahora bien, hay algunos criterios de eruditos bíblicos que hablan de que Daniel es uno de los profetas mayores. Nosotros nos estamos llevando de lo que dice la división hebrea o judía del Antiguo Testamento para certificar que tenemos 3 profetas mayores en la historia de los profetas mayores que escribieron en la palabra de Dios. De hecho, uno de esos profetas, Isaías, bíblicamente hablando, es el que tiene el libro con la mayor extensión de capítulos en la Biblia como libro, porque el libro de los Salmos son poemas recopilados en un libro. Ahora, Isaías es un libro bíblico que tiene la mayor extensión en capítulos como libro. Isaías tiene la misma cantidad de capítulos que la cantidad de libros que tiene la Biblia. 66 libros tiene la Biblia, 66 capítulos tiene el libro de Isaías. Vamos a seguir adelante. Tenemos entonces una breve descripción, una breve reseña de lo que son los profetas mayores. Isaías, por ejemplo, cuyo significado del nombre es el profeta Jehová salva, fue llamado como el profeta evangelístico. ¿Por qué razón Isaías es llamado como el profeta evangelístico? Por el contenido que tiene su libro. De paso, déjenme darle un dato interesante. Hay muchas personas que piensan que el libro de Isaías no solo lo escribió el profeta Isaías. Ellos aluden que hay varios escritores que escribieron el libro de Isaías. Nosotros creemos y pensamos que el libro de Isaías fue escrito solo por Isaías. Hay algunos eruditos que dicen que escribieron 2 o 3 escritores más aparte de Isaías, pero nosotros respetamos esas ideas de algunos eruditos, pero entendemos que el libro de Isaías fue escrito solo por Isaías y que de paso en el contenido del libro de Isaías, para llamarse el profeta evangelístico, el profeta cuyo nombre significa Dios salva, tiene diferentes tópicos, temas proféticos sobre el juicio, la salvación, el remanente, profecías mesiánicas, sucesos escatológicos, son parte integral del libro de Isaías. También el libro de Isaías tiene una relación especial con el Nuevo Testamento y con Jesucristo. Ahora bien,
¿Qué podemos nosotros encontrar en el bosquejo del libro de Isaías? Podemos encontrar lo siguiente en el bosquejo del libro de Isaías. Tenemos visiones y juicio de salvación. En el bosquejo de Isaías también tenemos profecías sobre Emanuel. ¿Qué significa el nombre Emanuel? Gloria a Dios. Yo lo veo un poco tímido a ustedes. ¿Qué les pasa esta noche? ¿Qué te pasa, Mari? Lo veo un poco tímido, como muy serios. No está haciendo frío hoy para estar tan tranquilito. Hace un calor muy bueno esta noche. Esa es tu hija, Mari. Que Dios la bendiga. Yo te conozco. El profeta Isaías en su bosquejo también tiene revelaciones de juicio contra los pueblos. De hecho, es bueno que ustedes sepan que cuando la Biblia, alguno de los profetas habla de juicio, toda la palabra juicio en la santa palabra de Dios siempre será para el bienestar de los hijos fieles de Dios. Así que no hay por qué preocuparse cuando en la palabra de Dios se habla de juicio, porque los juicios todos son para la salvación del ser humano. No son para condenar a nadie, hermanos. Y esas son de las buenas noticias que contiene la palabra de Dios. Cuando usted escuche hablar en la palabra de Dios de la palabra juicio, siéntase contento, porque ahí se está hablando de la salvación y del beneficio de cada ser humano que acepta a Jesucristo como Salvador personal. En el bosquejo de Isaías también nos habla sobre la salvación de Dios y sus juicios y sus beneficios, podemos decir, para cada uno de nosotros. Y también en el bosquejo del libro de Isaías nos habla sobre visiones de consuelo, restauración y juicios de Dios. El libro bíblico de Isaías, ya comentábamos, es el libro más extenso de la Biblia, e Isaías fue un gran profeta de Dios. De paso, algunas personas piensan, yo no necesariamente comparto esa posición de algunos teólogos, ellos dicen que para ellos Isaías es el profeta más grande de la Biblia. Si lo explican desde el término que explicamos en el principio, que dijimos en el principio, de la cantidad de escrito que tiene el libro, bueno, es el profeta más grande, porque ¿cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Es el profeta más grande a nivel de lo que es la cantidad de escritura que hay en un libro profético en la palabra de Dios. Pero la grandeza de un profeta no está solo y nada más que en darle la gloria a Dios de todo lo que hace. Y todos los profetas de Dios siempre dieron gloria a Dios en todo lo que hacían. El libro de Jeremías, el segundo de los profetas mayores, tiene como significado en su nombre, Jehová pone orden. Y me gusta esa palabra, Jehová pone orden. A Jeremías también se le conoce como el profeta llorón por sus lamentaciones en el libro de las lamentaciones, escrito por Jeremías. Jeremías tiene un mensaje central sumamente importante y especial. Por eso yo les digo que cuando se habla de juicio en la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con juicio es para la salvación de los seres humanos. Jeremías, como mensaje central, tiene que la paz y el bienestar se basan solo en una relación de pacto con ¿quién? No hay otra cosa que se pueda hacer. La paz y el bienestar de cada ser humano se basa solo en una relación de pacto con Dios. Cuando tú acuerdas con Dios y tú decides entregar tu vida a Dios, entonces necesariamente tú tendrás paz y bienestar espiritual. Y Dios te dará otro tipo de bienestar también, porque cuando pactas con Dios es el mejor pacto que puedes hacer en tu vida. Y es el mejor negocio que puedes hacer en tu vida, porque el negocio de Dios es la salvación de los seres humanos. Ese es el negocio de Dios, hermanos. Que se vindique su carácter en la tierra y que se salve todo aquel que crea en Jesucristo como Salvador personal. ¿Verdad, hermana Matilde? Eso es así. Entonces, el contenido temático de este libro de Isaías habla también de juicio. Fíjense
cómo el tema central del libro de Isaías habla de la paz y el bienestar, porque los juicios de Dios son paz y bienestar para el ser humano. Entonces, en el contenido temático del libro habla de juicio, de un llamado al arrepentimiento, del perdón de Dios y la fidelidad de Dios para con su pueblo. No solo para con el pueblo de Israel, sino también para el pueblo de la iglesia de Cañada Honda y para todo aquel que nos está mirando también vía la internet. Así que Dios tiene, Dios quiere darte el privilegio especial de que tú seas un hijo especial para Dios y un hijo que tengas bienestar y salud en el nombre de Jesucristo. Así que Dios tiene grandes cosas y grandes planes para cada uno de nosotros. ¿Cómo está bosquejado el libro de Isaías, el libro de Jeremías? De la siguiente forma: Dios hace un llamado a Jeremías para el oficio profético. Así comienza el bosquejo del libro de Jeremías. También Dios tiene su juicio divino sobre Judá y sobre Jerusalén. El libro de Jeremías se bosqueja también en un enfrentamiento que tuvo el profeta con otros profetas, defendiendo la soberanía del nombre de Dios. También se bosqueja el libro de Jeremías como un libro de consolación, como un libro de paz, como un libro de seguridad solo en Jesucristo. Y se bosqueja el libro de Jeremías también con las profecías contra las naciones que habían en la época de Jeremías. Es decir, Jeremías es un libro maravilloso, es un libro especial, es un libro inspirado completamente por Dios, tal cual Dios inspira todos los libros que están en su santa palabra. Los 66 libros de la palabra de Dios son inspirados completamente por el Espíritu Santo. Y todo lo que se habla ahí y todo lo que se dice ahí es para resaltar el nombre de Dios. Es para tu salvación y para tu bienestar eterno. Así que Dios te ama tanto, inclusive, que Dios fue capaz de permitir que Cristo muera en la cruz del Calvario, especialmente por ti. Y Cristo te ama tanto que Cristo te amó a ti más que a Él mismo, porque prefirió morir para que tú tengas vida eterna. Así que Cristo es especial y nos ama sobremanera. El libro de Ezequiel, que es el tercer y último libro de los profetas mayores, tiene como significado: Dios fortalecerá. Gloria a Dios. Ezequiel tuvo la oportunidad de vivir quizás lamentablemente en el exilio, al igual que Daniel. Tanto Ezequiel como Daniel se juntaron en el exilio babilónico. Daniel fue deportado primero que Ezequiel en el año 605 antes de Cristo. Ahí fue deportado Daniel junto con una gran cantidad de israelitas, de judíos que fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Todavía en ese tiempo, cuando Daniel fue deportado a Babilonia, Nabucodonosor no era rey. Era rey el padre de Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el padre de Nabucodonosor? Nabopolassar. Era el rey que estaba en Babilonia cuando Daniel fue deportado a Babilonia en el año 605. De paso, hay un dato interesante. Cuando Daniel va a ser deportado, hay un mensajero que fue enviado a avisarle a Nabucodonosor que su padre Nabopolassar había muerto. Y el viaje que se hace generalmente en 2 meses, Nabucodonosor lo hizo en 19 días porque se fue por el camino más corto hasta Babilonia. Se fue por el desierto. Si la distancia entre Jerusalén y Babilonia era de aproximadamente unos 1500 kilómetros. Y 1500 kilómetros usted debe hacerlo, si lo hace de forma normal, en la ruta comercial entre Jerusalén y Babilonia,
en unos 2 meses, 60 días. Ese tiempo le duró Daniel, junto con todo el que fue deportado en esa primera deportación de los israelitas a Babilonia. A Daniel le tomó 60 días llegar hasta allá. Pero a Nabucodonosor, con la noticia de la muerte de su padre, Nabopolassar, le llevó 19 días por el desierto llegar hasta Babilonia. Fue rápidamente. Entonces, en el año 597, unos 7 u 8 años después, es deportado Ezequiel hasta Babilonia. Con Ezequiel se fueron unas 10,000 personas deportadas a Babilonia por el rey, ya rey, Nabucodonosor. Esas 10,000 personas eran personas de élite del pueblo de Israel. Eran personas de cierta alcurnia del pueblo de Israel. Y dentro de esas personas se fue el profeta Ezequiel. Que Ezequiel inclusive tuvo que haberse juntado con Daniel en el exilio babilónico porque coincidieron en el exilio babilónico. El contenido del libro de Ezequiel tiene visiones proféticas, sermones para diferentes clases sociales, secuencia de hechos similares a los de Apocalipsis, juicio y restauración y visión del regreso de la gloria de Dios al santuario restaurado de Israel. De Ezequiel tenemos también lo siguiente. En ese bosquejo, Dios se querella por la profanación de su templo. Profanación que estaba haciendo el pueblo del templo de Dios. Entonces, Dios se querella, se explica el juicio de Dios y de Jerusalén es parte del bosquejo del libro de Ezequiel. Parte del bosquejo del libro de Ezequiel es que Dios consuela, alienta y promete restauración para su pueblo. Pero no solamente, hermana Ramona, para el pueblo de Israel. Dios alienta, aconseja y promete restauración para cada uno de nosotros. Así que no importa en un momento determinado cuán lejos te hayas ido de Dios, si aceptas nuevamente a Cristo como Salvador personal, entonces Dios te va a alentar y promete restaurarte en el nombre de Jesucristo. Parte del bosquejo del libro de Ezequiel es que la gloria de Jehová regresa a su templo y a la ciudad, y la gloria de Jehová cuando regresa permanece, hermanos. Por eso cuando la gloria de Jehová regresa a tu vida, va a permanecer en ti para siempre. Y la gloria de Dios te va a garantizar en tu vida la vida eterna. Porque Cristo se despoja de su vida eterna en la cruz del Calvario y nos la da a cada uno de nosotros. Qué especial es Jesucristo. Qué especial es Jesucristo. A veces yo no entiendo por qué razón la gente huye tanto de Dios. No entiendo eso. ¿Por qué la gente sale corriendo de Dios? Todo aquel que entiende y aprende el plan de salvación da gloria a Dios diariamente por Jesucristo. Yo glorifico a Dios diariamente por Jesucristo. Y a veces me pregunto por qué razón Cristo tuvo que morir por mí en la cruz del Calvario. Ahí debí ser clavado yo, hermanos, y no Cristo. Y Cristo murió la muerte que yo debí morir para darme la vida que yo no merezco, hermanos. Así que yo doy gloria a Dios por la vida eterna que Cristo me dio y que Cristo te dio en la cruz del Calvario. Ezequiel tuvo un doble privilegio, y fue que Ezequiel no solamente fue profeta, Ezequiel también fue sacerdote y profeta de Dios. Así que es un doble privilegio el que tenía Ezequiel.
Y si podemos ver la estructura, vamos a ver si se puede leer. La estructura no se ve bien ahí. Fue una foto que tomamos ahí a la Biblia para explicar más o menos la estructura. Ahí sí más o menos se ve. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos ver la estructura de la secuencia de los hechos que narra Ezequiel en comparación con el libro de Apocalipsis, para que ustedes vean cómo hay una unión y hay una correlación del libro de Ezequiel con el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el primer capítulo de Ezequiel se habla de la visión del Hijo del Hombre, pero en el primer capítulo de Apocalipsis también se habla de la visión del Hijo del Hombre. En los capítulos 1 y 30 de Ezequiel se habla de los cuatro seres vivientes, y en el capítulo 4 de Apocalipsis también se habla de los cuatro seres vivientes. En los capítulos 3 de Ezequiel, 1 y 3, se habla de el juicio. No sé si el Liudi lo ve allá, pero se habla de juicio. En el capítulo 3 se habla del rollo dulce que fue comido, capítulo 3 de Ezequiel. También en el capítulo 10 de Apocalipsis se habla de lo mismo. Finalmente, en el capítulo 48 de Ezequiel y capítulo 21 de Apocalipsis se habla de las puertas con nombres de las 12 tribus de Israel. Sí, hay una correlación en el libro de Ezequiel con relación al libro de Apocalipsis, para que ustedes vean que todo lo que hay en la palabra de Dios tiene un sentido especial. Y todo lo que hay en la palabra de Dios de una u otra manera se conecta, porque el que inspira la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Todo tiene una relación, todo se conecta, todo habla de la vindicación del carácter de Dios, todo habla del plan de salvación, todo habla de la redención, todo habla de los juicios de Dios, que son juicios para salvación del ser humano. Entonces es importante que nosotros entendamos, a manera de repaso en esta noche, que tenemos ¿cuántos profetas mayores? 3 profetas mayores. ¿Cuáles son? Ustedes son muy inteligentes, yo estoy asustado. De los profetas mayores, ¿cuántos libros, cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Jeremías? ¿Y el libro de Ezequiel? Muy bien, yo debo traer un premio para dárselo a cada uno de ustedes. ¿Por qué razón se le llama a esos libros profetas mayores? Cristina. ¿Por qué razón, Mari, se le llama profetas mayores? ¿Por qué razón, hermanos, se le llama profetas mayores? De este lado, ¿por qué razón? Por el contenido de los escritos. ¿Y el nombre de Isaías, hermano, qué significa? Jehová, gloria a Dios. ¿Y el nombre de Ezequiel qué significa, hermanos? El nombre de Ezequiel, Dios fortalecerá. ¿Quién lo dijo? Póngamele 2 rayitas ahí. ¿Dónde está la hija tuya? Que te dé un abrazo cuando llegue a la casa bien fuerte. Dios fortalecerá. Es importante que entendamos que los profetas mayores, profetas de Dios, son tan importantes para nosotros como los 12 profetas menores. Es importante que entendamos que los profetas mayores son tan importantes para nosotros como los libros de la ley o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Es importante que entendamos que los profetas mayores son tan especiales para nosotros como los libros de la Escritura, los libros llamados de la Escritura, donde está el libro de Daniel. Es importante que entendamos que todo lo que hay en la palabra de Dios tiene un significado especial para cada uno de nosotros. Y es importante que entendamos que los profetas eran hombres especiales de Dios, de mucha grandeza, varones de coraje, guías que marcaban la pauta que debía seguir ortodoxamente el pueblo. Es importante que entendamos que un profeta era aquel que corregía una conducta
no habitual de los seres humanos de su pueblo, y que un profeta de Dios continuamente estaba defendiendo ante su pueblo el nombre de Dios. Y es importante que entendamos que nosotros somos los fieles profetas de Dios en este tiempo. Tenemos que llamarle al pecado por su nombre. Tenemos que defender donde quiera que estemos la santa palabra de Dios. Tenemos que vindicar, tenemos que exaltar el nombre de Dios donde quiera que estemos nosotros. Tenemos que representar como los profetas de Dios de este tiempo con dignidad a Dios donde quiera que estemos. Tenemos que poner en alto donde quiera que estemos el nombre sacrosanto de Dios. Y como profetas de Dios en este tiempo, tenemos que mantenernos unidos, juntos y unánimes para que pueda derramarse sobre nosotros el Espíritu Santo. Como profetas de Dios de este tiempo, tenemos que proclamar con poder, a tiempo y fuera de tiempo, que ya Cristo viene, hermanos. No hay otra razón por la que nosotros estamos aquí en esta iglesia adventista del séptimo día Cañada Honda que no sea el venir a la iglesia para nacer como un misionero para gloria de Dios. Así que tenemos nosotros una gran responsabilidad en esta noche como profetas de Dios en este tiempo de proclamar con poder que ya Cristo viene, hermanos. Pero proclámelo con poder, donde quiera que esté. Si hay alguna prioridad en tu vida, que sea la de proclamar que Cristo viene muy pronto. Y como un profeta de Dios, representa dignamente donde estés el nombre de tu Dios. Que Dios te bendiga grande y ricamente en esta noche. Que la historia de los profetas mayores sea la historia de cada uno de nosotros. Y que entendamos que nosotros somos en este tiempo los ojos, los brazos, los pies y el cuerpo de Cristo para llevar el mensaje de salvación donde quiera que nos encontremos. Yo quiero hacer un llamado a los profetas de Dios en este tiempo. Todo aquel que quiera consagrar su vida a Dios en esta hora, hacer un pacto de fidelidad con Dios en esta hora, para que Dios te dé la prosperidad espiritual, para que Dios te dé la paz que necesita, para que puedas decirle a Dios: Señor, aquí estoy yo, voy a ir a predicar como un profeta tuyo tu santa palabra. Yo quiero ver de pies en esta noche a ese profeta de Dios que consagra en esta hora su vida a Dios. Vamos a hacer una oración especial de consagración de cada uno de ustedes para que entreguemos la vida a Dios y Dios pueda glorificarse en cada uno de nosotros. Vamos a estar de rodillas en esta hora. Bendito y bondadoso Padre Celestial, queremos glorificarte en esta noche, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, por el privilegio, Padre, que nos das de que Cristo pueda glorificarse en cada uno de nosotros. Que en esta hora, oh Dios, que hacemos un pacto de fidelidad a ti, un pacto, un compromiso especial, Señor, Cristo pueda tomar este compromiso, esta promesa que hacemos delante de ti, de proclamar con poder que ya Cristo viene. De decir a otros, Señor, que es tiempo de prepararse, que es tiempo de entregar sus vidas a Dios, porque pronto estaremos junto a ti en el reino de los cielos. Que nuestro privilegio, Señor, sea ser tu voz en este tiempo. Que nuestro privilegio, Padre, sea ser tus brazos en este tiempo. Que nuestro privilegio, Señor, sea ser tus pies en este tiempo para que rápidamente podamos ir a predicar, podamos proclamar la segunda venida de Cristo. Cada profeta tuyo, Señor, cada sacerdote tuyo, Padre, que se arrodilla delante de ti en esta hora, mira, oh Dios, su petición. Mira, oh Dios, el pacto y la promesa que hacemos delante de ti en este momento para consagrar nuestras vidas a ti, para que seamos convertidos por el Espíritu Santo, para que podamos conectar diariamente contigo, Señor, y que para nosotros el vivir sea Jesucristo. Y si morimos un día, Señor, tener la seguridad de que la muerte es un sueño especial en el que tú nos sellas para vida eterna
y nos resucitas un día para que estemos contigo en la gloria eterna. Así que gracias, Señor, por escucharnos en esta noche. Que en esta hora, en este pacto, Señor, podamos estar crucificados juntamente con Jesucristo. Que ya no vivamos nosotros, Señor, sino que viva Cristo en cada uno de nosotros. Que podamos morir diariamente para que Cristo pueda vivir en nuestras vidas. Gracias, Padre, por escucharnos. Presentamos cada miembro de esta iglesia delante de ti. Cada amigo visitante de esta iglesia también, Señor. Hay situaciones difíciles, hay problemas, Padre, hay dificultades, hay escasez, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que gracias, Señor. Al salir de este lugar, llévanos con la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bendiciones del cielo para todos y todas. Escondí tu palabra en mi corazón. No quiero pecar contra ti. Escondí aquellas preciosas verdades dentro de mí. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecer, Señor, en cualquier situación. Sé que tú estás junto a mí. Decidí que desde este día y por siempre tuyo seré. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir